Les damos la bienvenida. Estamos presentando por primera vez el podcast del canal El Siloé, donde nos pueden estar mirando por lo menos cada 15 días. Vamos a estar subiendo un podcast tocando un tema relacionado con el Evangelio del Señor. Y el tema de hoy va a ser respecto a la sana doctrina. Nos acompaña el pastor Miguel Robles. Pastor, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, hermano. Gracias. Pues sí, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder transmitir este estudio, esta plática, que a la vez que alguien la oiga, la escuche, pudiera servirle de algo. Bien. Pastor, tengo una pregunta. Vamos a empezar así directamente, sin tanto rodeo. ¿Por qué es importante tener una sana doctrina? Muy buena tu pregunta, hermano. Tener una buena doctrina, una sana doctrina. Y es una frase que viene en la Biblia, la sana doctrina. Se repite varias veces. Y si dice sana doctrina es porque hay una que no es sana. Puede estar enferma. Puede estar una doctrina contaminada. Como por ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice, explica. Bueno, yo digo al apóstol Pablo. Dicen que no saben quién escribió el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos dice que en el capítulo 6, dejando los rudimentos de Cristo, dice, vamos adelante, ¿verdad? A otra doctrina, a otros pasos, dejando ya la doctrina de bautismos, arrepentimiento de obras muertas y todo. Y luego sigue diciendo, y habla de la doctrina y las explicaciones que da el apóstol Pablo, y diciendo que esa misma doctrina, dos tipos de gente, los indoctos y los inconstantes, tuercen para su propia perdición. Perdón, pastor, ahí quiero hacer una pausa. Mucha gente que nos pueda estar viendo no sabe o no qué quiere decir indocto. Indoctos, pues docto es un experto. Doctor, ¿verdad? Es un experto en su rama, como es doctor en medicina, doctor en otros tipos de ciencias, y un doctor de la ley. Se les conocía así a los rabinos judíos, expertos en la ley, en la palabra de Dios. Y acá un doctor puede ser un maestro de Biblia, y un indocto es alguien que no está informado, que no tiene experiencia en la palabra de Dios, y son los que más bien tuercen la palabra de Dios. Pero lo peor de todo, dice la Biblia, para su propia perdición. Podríamos decir que hay muchas iglesias, aclarando, este podcast no es para atacar a otras iglesias, sino nuestro propósito principal es compartir lo que es la sana doctrina, sin quitarle, sin ponerle, y nunca usando el yo creo, el yo pienso, yo siento, siempre va a ser desde una base bíblica. Si siempre vamos a comentar algo, siempre buscar la manera de tener un sustento en las escrituras, donde digamos, estoy opinando esto porque en las escrituras me lo indica en tal parte. Siempre vamos a estar usando eso. Así es, hermano, y tú usaste una frase interesante, ¿verdad? Aquí no se trata de esas tres frases que hemos usado ya por muchos años desde que llegamos a Canadá. Precisamente estamos en la ciudad de Saskatoon, en la provincia de Saskatchewan, y invitamos, ¿verdad?, que la gente que está cerca con nosotros pueda visitarnos en la iglesia El Siloé, y es por medio del ministerio BMI, que es Bridge Puentes Ministry Internacional, Ministerio Puente Internacional en Saskatoon, Saskatchewan. Entonces, de paso, los invitamos. Tienes toda la razón, no se trata de lo que yo pienso, ¿verdad? Tomando cualquier tema bíblico, yo no puedo decir yo pienso, porque eso, en los pensamientos ya entra la filosofía. Empieza uno a especular, y ahí va tu opinión, la mía y la de aquel. Yo pienso es esto, yo pienso lo otro, mucho menos yo siento. Te voy a poner un ejemplo así clarito. ¿Crees que la gente, nuestros seres queridos que ya murieron y se fueron, crees que allá, dice alguien, ¿verdad? Hasta en las películas lo hemos visto, desde allá del cielo te está mirando y te cuida, sabe lo que haces? Eso es antibíblico.
Una persona te puede decir, lo digo con mucho respeto, personas que cuando han muerto sus seres queridos van al cementerio, les llevan flores, les llevan comida, les llevan música y les platican, te extraño, cómo has estado, qué sé yo, pensando que los escuchan. Eso es antibíblico. Entonces, ellos sienten, yo le digo, sientes que te está aquella, tu ser querido te oye, o no, yo tengo fe, siento que sí, pero es que la Biblia no se basa en yo siento, yo pienso, ¿verdad? Y yo, ¿cuál fue la otra que dijiste? Yo creo. Yo creo. Ahorita con lo que nos comenta sobre las personas que se ponen a hablarle a sus seres queridos, ¿tenemos alguna base bíblica para refutar esa idea de que pues yo voy y le hablo ahí al panteón y yo sé que ella me escucha o él me escucha? Sino hay una parte de la Biblia que nos menciona donde los muertos están. Hay muchos versículos. Ahorita me recuerdo uno que dice la Biblia que los muertos ya nada saben, ¿verdad? Su memoria fue puesta en olvido, dice Pablo en Eclesiastés. Y hay otra parte de la escritura también que dice que si los que ya partieron, ellos dicen que si a sus hijos les dan honores o les dan castigo y ellos sufren de alguna manera acá, ellos allá donde están ni siquiera se enteran. Pero no hay que confundir esto con lo que algunas religiones expresan, que la muerte es la cesación de la vida, todo acabó, no hay un alma, no hay un espíritu, no te vas tú, tu alma no se sale de tu cuerpo, como hay dos versículos claves en la Biblia, que los voy a decir más adelante, si tú gustas, hermano, que se sale esa alma, ese nefesh, que en hebreo es algo, lo más valioso que tienes en ti, que ese no tiene sexo, no es hombre y mujer, es tu espíritu que sale del cuerpo. Esa es la muerte, la separación de tu espíritu, se va con Dios que te lo dio un día, y tu cuerpo pues se va al polvo, a la tumba. Entonces, usted me está diciendo que si un ser querido falleció, él no puede escucharme o eso que me dijo mi abuelita de que desde el cielo me está cuidando. No, es antibíblico. Y ahí de paso entra el tema también de otros seres humanos que una religión le da la categoría de santos y la gente les habla y les pide pensando que les van a hacer el milagro, que los van a escuchar, que los están cuidando, No, eso es totalmente antibíblico, es hasta prohibido por Dios. Ni siquiera los ángeles que están vivos, que Dios los hizo, uno no tiene derecho de hablarles, de invocarles, o como Pablo le dice, si no estoy mal, me parece la carta a los Colosenses, culto a los ángeles. Y por ejemplo, cuando alguien podría decir, cuando el rico estaba allá y le decía que remojara sus dedos para tocar sus labios, ¿cómo se podría interpretar si el rico estaba muerto y estaba clamando por sus familiares que estaban en vida, que fueran a predicarle el evangelio para que no pasara lo mismo que estaba pasando a él? Exactamente. Ahí lo que tú estás tratando, hermano, es una parábola que está en la palabra de Dios. Y quiero corregir, perdón, no es parábola. Cristo, cuando habló una parábola, dijo que eran parábolas y allí nunca se refiere que fuera una parábola. Es muy probable, como Cristo da hasta nombres en ese pasaje, si no me equivoco, siempre me gusta dar el libro, pero no los números porque luego me equivoco y me corrigen y a mí pues está bueno que me corrijan. Me parece que es Lucas 16-19 o 19-16 al revés, pero si es Lucas donde habla ese pasaje, ha hablado por Cristo, está poniendo un ejemplo. Y una vez escuché un pastor que decía que era muy probable que era gente que los que estaban oyendo el discurso, la predicación, los conocían, los llegaron a conocer, ¿no? Gente que allí en la región habla de un hombre rico que comía diario un banquete y esplendidez cada día y murió. Y nos damos cuenta más adelante, cuando tú lees el relato completo, que ese hombre rico sí conocía bastante de la Biblia, de la palabra de Dios, del Evangelio, pero nunca aceptó. Y había otro hombre que era hijo de Dios, ¿verdad? Que era muy pobre, estaba enfermo, lleno de llagas, llamado Lázaro,
y él muere. Los dos mueren al mismo tiempo, no sé si el mismo día, y uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro fue trasladado al infierno, al Seol, ¿verdad? Yo sé que es algo que muchas religiones no creen en esto, no creen en vida después de la muerte, no creen en... Pero yo sí creo porque creo en la Biblia y la Biblia lo aclara bien. Entonces, hermano, ellos tenían una conversación, yo creo que ni conversación, en el seno de Abraham y en el Seol, en el infierno. Y la Biblia dice que está geográficamente en el fondo de la tierra, o sea, en las partes más bajas de la tierra, que fue a donde viajó después Cristo cuando él murió en la cruz del Calvario. ¿Eso es a lo que le llaman el infierno? Eso es lo que la Biblia le llama el infierno. Cristo habló más en el Nuevo Testamento, más, casi lo doble de citas, habló más del infierno que del cielo. Es un lugar real, geográfico, él lo hizo, y ahí fue donde se tuvo esa conversación. No sé si ahora, pero hasta esa cita que da el Señor, hasta su tiempo, el seno de Abraham estaba junto, literalmente junto al infierno, y en medio estaba lo que la Biblia llama el abismo que lo separaba. El abismo se menciona, hermano, es un tema apasionante. Desde el primer capítulo del Génesis se menciona el abismo. Y el abismo estaba en medio de ellos, separando el infierno, al Seol, y separando al seno de Abraham. Por eso es que el rico no ocupaba lentes y veía perfectamente, dice que mirando hacia arriba. Da a suponer que el seno de Abraham estaba un poco más arriba que el infierno, más abajo, pero él lo llegó a ver y lo llegó a reconocer y reconoció a Abraham, alguien que había muerto miles de años antes, Abraham. Esa es otra pregunta que Y cuando... él lo vio vivo ahí, platicando, conversando en una reunión de hermanos. Que si cuando nosotros perdamos la vida o si vamos y estamos en la presencia del Señor o vamos a poder reconocer a nuestros familiares. Es muy buena pregunta, hermano. Es una pregunta que yo en lo personal, yo le he visto las dos. Si un hermano, un pastor, ¿verdad?, me dice que sí, yo le creo. Si me dice que no, le creo, porque yo he visto ejemplos de los dos tipos, ¿verdad? No es un tema que incurra salvación, obviamente. A mí me encantaría conocer la respuesta. Es como el mentado ombligo de Adán, si tenía ombligo o no tenía, ¿verdad? Es lo mismo. Pues alguien puede decir que sí, yo le digo amén. Alguien dice no tenía porque, ¿verdad? No, sí tenía porque tenía que ser perfecto, me dirá alguien. Y alguien me dirá no, pero es que físicamente. Y alguien podrá decir no tenía porque, pues, como no tuvo mamá, ¿verdad? El cordón umbilical, bla, 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 todo eso, hablando físicamente. Yo le digo amén, está bien, no, yo no voy a discutir por eso. Pero, hermano, volviendo a esto, ¿verdad? Volviendo a tu pregunta, si se responde sí o no, los dos tienen razón. O sea, no hay Biblia, no hay claridad en la Biblia en cuanto a ese punto. O quizá yo no lo conozco. a sobre si reconoceremos a nuestra familia. Sí. Algunos se basan en eso, que tu memoria fue puesta en olvido, que no reconoces, pero el rico, allá en el ejemplo que estás poniendo, el rico sabía que tenía 5 hermanos vivos arriba en la tierra. Él sabía. Vivos. Vivos. Pero él estaba ¿dónde? Él estaba en el infierno. Estaba en el infierno. Sí. Entonces, si nos vamos a la parte de si usted llega o llegamos a estar en la presencia del Señor o Sí. en el cielo, Sí. como le dicen, hay una parte en la Biblia que dice que en ese lugar no se darán a casamiento, no van a haber las mismas necesidades carnales que tenemos en la tierra, Sí. y sí vamos a reconocer a las personas, pero únicamente los que alcanzaron a llegar. El rico. El rico, perdón. El rico. El rico reconoció a Abraham. Sí, no, Lázaro estaba contentísimo ahí, ¿no? Él estaba con Ahí Abraham. Y él estaba Sí. en el seno de Abraham, ahí estaba, ¿verdad? Ahora hay otra cosa, hermano, muy importante que me parece. El rico no le importaban las cosas de Dios hasta que murió. Porque se dio cuenta dónde estaba. Y fíjate, en la respuesta que da el rico, yo invito a la gente que lea Lucas 16, que es donde está ese pasaje, el rico y Lázaro. Él
notamos en su respuesta y en su forma de hablar que él conocía perfectamente la escritura, sabía dónde ibas a morir, sabía dónde él estaba y sabía también cuál era la forma de llegar allí y la forma de llegar a donde estaba Lázaro. ¿Por qué? Porque él, su insistencia, allí ya no le importaban sus vestidos lujosos, que la Biblia dice que tenía, sus riquezas, su dinero, sus banquetes, le importaba su familia, la salvación de sus almas de ellos, porque dijo, permite que Lázaro vaya y les cuente a mis hermanos, les diga, ¿verdad? Les predique, para que no vengan a este lugar donde estoy yo. ¿Cómo sabía él que yendo a presentarles el evangelio se iban a librar, al aceptar, de ir al infierno? Porque él tenía Biblia, o sea, él sabía. ¿Y cómo sabía? Él dice, para que no vengan a este lugar de tormento que yo estoy. Porque dijo, estoy atormentado en una llama. Así lo dijo literal. Que después me expliquen que si no es el fuego que conocemos, que todo, pero esa frase, estoy atormentado en una llama, eso ya dice mucho. Es un sufrimiento terrible. Bien. Tengo una pregunta aquí, pastor. ¿Cómo podemos saber si es una doctrina verdadera? Una doctrina verdadera, ok, podemos identificar una doctrina verdadera y una falsa. Yo creo que una forma que a mí me gustó mucho, un ejemplo que puso alguien en una ocasión. No podemos estudiar todas las religiones, que son miles ahora, para ver cuáles son los puntos doctrinales que ellos creen y todo, para poder contradecirlos. Yo creo que una manera buena es, hermano, y el ejemplo que puso este pastor me gustó mucho, que decía que a los que imprimen billetes, trabajan en un banco y todo, ¿verdad? Que todo el tiempo están manejando tremendas cantidades, y para identificar un billete falso de uno verdadero, dice, no los ponen a ver, ni a estudiar, ni a calar los billetes falsos. Los ayudan nomás a que identifiquen de qué manera y las características de un billete verdadero, y con eso tienen. Se la van a lo más fácil. En la Biblia sucede lo mismo. Tú identifica la sana doctrina. ¿Cuál es? ¿Qué ocupas para salvarte? ¿Cuál es su tipo de bautismo? Todo eso. ¿Quiénes son los representantes? ¿Quién los puso? ¿Verdad? Los cargos que hay en la Biblia, los únicos que aparecen en la Biblia, cuáles ministerios están actualmente corriendo y cuáles no. Cuando identificas los puntos más importantes de cómo es la iglesia del Señor, ya las otras iglesias falsas o doctrinas falsas las identificas, pero rápido. Para eso nos podría servir lo que dice 1 de Juan 4:1. A ver, hermano, si me haces el favor, no me recuerdo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo, o por el mundo, perdón. Sí. Entonces, creo que las redes sociales está inundado de... Ahorita, hermano, se está cumpliendo lo que dijo Pablo cuando predica, que dice que en los posteros días habrá muchos falsos maestros, se amontonarán, así lo dice literal, se amontonarán, y son montones de maestros los que salen y surgen. Y nuestra inquietud por parte tuya, gracias a Dios que te puso el sentir de hacer este programa, este podcast, es precisamente para mostrar la sana doctrina conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, y darnos cuenta y seguirla. Porque la Biblia dice que si alguno permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Entonces, cuando yo estoy a punto de hacer algo, de decir algo que me pueda ayudar a mí como cristiano, hijo de Dios, es que, bueno, esto lo haría Jesús, esto lo diría él. Esa es una buena forma de enterarnos. Sí, es algo muy, pues sí es difícil, porque siempre nos domina la carne. Todo el tiempo el ser humano pues va a estar ahí presente. Sí. Y las tentaciones siempre van a estar ahí. Obviamente que andando con Cristo pues es más llevadero, es más fácil resistirse, es más fácil de identificar cuando es algo que no es bueno, que no edifica. Y es algo que yo siempre a veces comparto con mis compañeros, de que si de verdad quisiéramos hacer bien las cosas, tendríamos que dejar muchas cosas que hay en el mundo, porque casi el 80% de las cosas que hay en el sistema, en el mundo, involucra ir en contra de la voluntad de Dios. Así es. Y tú decías hace rato una palabra muy
muy importantísima, muy importantísima. Lo que leímos ahí de Juan en su carta, en su primera carta, probar los espíritus, probar. Donde dice los espíritus es probar a las personas, ¿eh? Ah, ok. Le iba a preguntar justo, Sí. ¿cómo sería? Sí, no es probarlos como un helado, ¿verdad? No, probar de ponerlos a prueba. Probar de ponerlos a prueba a esas personas, o más bien el espíritu que traen metido esas personas. No hay más. O tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, o tienes otro tipo de espíritu que no son nada de santo, son espíritus inmundos. ¿Cómo se ponen a prueba? De muchas formas. Ahora, ¿me recuerdas también con esa palabra? Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en la segunda carta, me parece que es el capítulo 13, los primeros versículos del 5 por ahí, que dice el apóstol Pablo que nos probemos a nosotros mismos, que nos hagamos un autoexamen, y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahí viene una pregunta que me parece importante. ¿Por qué creo lo que creo o por qué voy a la iglesia que voy? Voy a la iglesia que voy porque es la más cerquita que me queda. Voy a la iglesia que voy porque por muchos años han ido ahí mis papás y pues bueno, tengo que ir. Voy a la iglesia que voy porque dura muy poquito. Voy a la iglesia que voy porque son muy graciosos, muy chistosos y no. Si respondiste que sí a alguna de esas, estás totalmente equivocado. No estás yendo a la iglesia correcta. Tú tienes que buscar, dijo el Señor, mi palabra es verdadera comida. La comida espiritual, que es la doctrina. La doctrina, los apóstoles en los evangelios dice que llevaron a Jesús al templo, ¿verdad? Al templo de Herodes. Y dice, hay dos citas en la cual, y solo uno dice que le mostraban los adornos del templo a Jesús. Imagínate qué ridículo. Perdón por esta palabra. Los apóstoles diciéndole así, mira Señor, qué adornos tenemos, qué grandote, qué ingenio, ¿no? De Salomón, va a ver. Y fue cuando Jesús les dice ese versículo más famoso todavía, que les dice, ven todo esto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, porque esto va a ser destruido. Cuando tú vas al templo, mira qué grandote, nuestra iglesia es la más grandota, nuestro templo es el más nuevo, es el más bonito, es el más... Ya estás fallando totalmente. Si no vas tú por la doctrina, ¿y por qué la doctrina? ¿Por qué la importancia de la doctrina? Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo eso, ¿persisto en qué? En la sana doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces la doctrina salva. Hay pastores y mensajeros ahí de lleno internet que dicen, la doctrina no importa, porque las doctrinas dividen, y qué bueno que dividan. Perfecto. O lo que dicen, como se habló hoy en el servicio, de que todas las iglesias llevan a Dios. Sí. ¿Es verdad que todas las iglesias llevan a Dios? Sí, nos llevan a Dios todas, pero a juicio. O sea... Sí, todas las religiones nos van a llevar a Dios, en un momento u otro. Pues para la audiencia que siempre, me ha tocado conocer mucha gente que tiene esa idea. No, yo soy una buena persona, todos somos hijos de Dios. Sí. Y yo creo que hay unos pequeños errores ahí que el mismo mundo se ha encargado de inculcárnoslos como para que no le demos la importancia que es. El que todos somos hijos de Dios, hay un error ahí. Y el de que todas las iglesias, bueno, yo creo que ese sí tiene sentido. Todas llevan a Dios, pero no con el contexto que se nos dice. No para salvación. No para salvación. No. Para eso tenemos que seguir una sana doctrina. Van para juicio. Pablo le habla a los corintios y les dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a librar de ese juicio. Y luego dice, ¿para qué? Para que cada uno reciba según como haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba vivo. Buenos y malos. Buenos y malos. Todos nosotros. ¿Y lo de que todos somos hijos de Dios? Muy buena pregunta. Hace un tiempo tuve una conversación con una persona y la persona me decía, quería discutir, ¿verdad? De religión, no quería discutir de Biblia ni de cristianismo, de religión. Y luego me dice esta persona, este hombre me dice, para aclarar las cosas, dice, en primer lugar, yo creo que todos somos hijos de Dios. Fíjate la palabra creo. Yo creo que todos somos hijos de Dios. Ese es su pensar. Ese fue su pensar, su creencia.
¿Por qué? ¿De quién lo oyó eso de yo creo? Del compadre, de la abuelita, de la mamá, de sus antepasados, ¿no? Tanta frase, oyes esa frase que tú terminas creyéndola. Ah, pues todos somos hijos de Dios porque Dios nos hizo. No, Él nos hizo, dice la Biblia, pero no todos somos hijos de Dios. La palabra dice que somos criaturas. Correcto. Por eso la Biblia dice en los evangelios, ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura, para que esa criatura, como dice en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, de ser una criatura, dice, a los que lo reciben, creen en Él, lo aceptan y creen en su nombre, les da el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero antes era una simple criatura aquí en este mundo. Y hay personas que no van a llegar a pasar de ahí. No, y esta persona, para terminar rapidito este comentario, no olvidarlo, que me decía, o yo creo que todos somos hijos de Dios o me equivoco. Y yo le dije, te equivocas. Y le mencioné estos que estamos diciendo, que dice la Biblia. Porque ahí, hermano Octavio, no es mi pensamiento, no es mi opinión. A mí, me pueden preguntar, pastor, ¿usted qué opina? No es que yo no debo de tener opinión siquiera. Yo debo de hacer como hizo Cristo. Siempre que a Cristo le preguntaban algo, Cristo decía, ¿qué has leído? En la Biblia, obviamente, en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice esto? A mí poco y nada me importa la opinión de este y aquel. O sea, es Cristo, es la palabra de Dios contundente. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué opina la Biblia? Dios no está opinando. Dios nos dice, es así y es así. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado preguntas que Internet está lleno de decir, ¿por qué Dios permitió que esto, que una inundación que mató familias, que esto, un terremoto? ¿Por qué Dios permitió? No, sí, luego dicen, no, que Dios es amor, ¿por qué permite que pase todas estas cosas? Desde la afirmación es falsa hasta la respuesta y la pregunta son equivocadas, porque muchas veces la Biblia nos explica que no es que Dios permitió, es que Dios fue el mismo que provocó eso en veces. Ahora, ¿por qué y para qué? Bueno, eso ya son para otro tema. Sí, ahorita con lo que acaba de comentar, hay gente que tiene esa idea de que Dios y Satanás, y que son dos bandos distintos que están peleando en contra, y que sí tiene poder, pero le hace caso a lo que dice Él no puede actuar sin la autorización del Señor. ¿Correcto? ¿Es correcto? Sí, es lo que muestra la Biblia. Pero mucha gente no tiene ese concepto o esa idea, no conocen esa parte o esa parte de la doctrina donde tenemos que estar conscientes que a ese ser de maldad se le es permitido actuar. Sí. ¿Y por quién se le es permitido? Por el Señor. Eso no quiere decir que el Señor sea malo. No. Pero es parte del plan. Correcto, hermano. Correcto. Me recuerdas un mundo de textos en la mente. Pues déjelos, todos los que tenga en mente. Déjame. En cuestión de Satanás, hay un estudio que ni siquiera he dado todavía, lo he traído en mente desde hace mucho, que es lo de primicia. Es lo de pedido y entrega. A ver, me suena como a FedEx. Como Amazon. Estás dando anuncio a Amazon. Un pedido y entrega, ¿verdad? Parece como si fuera, pues no, cómico, risible, pero no, es muy bíblico. Es muy bíblico. Satanás siempre va y le está pidiendo a Dios, préstame aquella familia, entrégamelos. ¿Para qué? Pues para hacerles algo, algún daño. Como Job. No hay ningún, exactamente. Job es uno de los más claritos ejemplos doctrinales en que Dios nos dice cómo trabaja los reinos, el reino de las tinieblas, ¿verdad? Por Satanás y sus secuaces, que son los espíritus inmundos, los ángeles caídos. Entonces él trabaja y hasta donde Dios le permite, te lo entrego, pero nomás haz esto, pero no le hagas esto. Atácale sus bienes, pero no ataque su familia. Ataca a su familia, pero no, atácalo a él, pero no lo mates. Es que Satanás, si Dios le permite, tiene el poder de matar gente, claro que sí. Satanás es como un perro bravo con una cadena, una soga que el dueño, hasta donde se la suelta, tiene la libertad. Hasta ahí llega. Se la pone cortita, se la deja cortita. Ahora, otro versículo que me viene a la mente para cerrar este punto de pedido y entrega de Satanás y con el Señor.
tú me puedes pedir dinero y yo hasta que no te lo entrego ya está en tu mano, ¿no? O sea, yo te puedo decir que no, pídeme tanto, yo te digo no, te puedo dar tanto, o sea, yo te limito. Tú me pediste mucho, me pides 1000, yo te doy 100. Ujú. Porque, ¿verdad? Tú estás pidiendo mucho, pero yo sé lo que te doy y lo que yo te quiero dar. Ahora, en Dios y Cristo. Cristo, para comprobar que es Dios, cuando el apóstol Pedro, minutos antes, para no mentir, creo que fue un día antes de que al Señor llegaran los romanos a apresarlo, dirigidos pues por Satanás, por el dragón, a apresarlo ya para llevárselo a juicio y al sufrimiento y crucifixión, Cristo Jesús le dice a Pedro: Satanás plural, a todos los apóstoles, no nomás a él, me los ha pedido para zarandearlos como trigo. Yo no sé si has visto en los pueblos cómo se agarran un montón de trigo, los zarandean, Sí. para que se le caiga todo el fruto. Eso no, digo, si el trigo hablara o sintiera, no es nada agradable. Una zarandeada buena. Fue lo que les ocurrió a todos los apóstoles. Y el Señor permitió esto. La prueba vemos al siguiente día que la respuesta de Cristo a Satanás fue: sí te los entrego. Nomás bajita la mano, o sea, no los vais a matar. Pero sí le permitió zarandearlos como trigo. Lo vimos después, a tal grado que Pedro llegó a maldecir al Señor. Dice que negó una vez, negó dos veces y la tercera vez imprecó, que es maldecir. O sea, no sé qué diría, ¿verdad? No voy a inventar acá una frase, pero lo maldijo. Por eso Pedro era el más indigno de presentarse cuando el Señor les dijo: los quiero ver en tal lugar, después de la resurrección. Él no quería ir, y por eso se le hizo una invitación especial que le dijo: vayan todos, y a Pedro. Así dice, y a Pedro también, porque él no iba a ir, era indigno. ¿Tenemos Biblia para eso? Tenemos mucha Biblia. Porque va a salir gente preguntando, a ver, ¿dónde dice? Sí, yo sé que ahorita no estamos dando las citas, ¿verdad? Okay. Pero para todo esto correctamente hay una cita para todo lo que estamos aclarando y afirmando. Muy bien. Entonces, hay otro ejemplo de pedido y entrega. Dice: el diablo me los ha pedido. Oye, ¿cómo? ¿Y por qué Cristo? ¿Por qué no Dios? Pues es el mismo. Cristo es Dios. Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. El diablo le pide: oye, préstame tus apóstoles para que veas, para zarandearlos como a trigo. Y Cristo a Pedro no le dijo, le dije que sí. Él se lo comprobó que sí se los entregó. Se los entregó, ¿verdad? Entonces, es otra cosa. Me estoy acordando de otro, de Pablo. El apóstol Pablo se encuentra un par de personajes que le estaban causando muchas molestias. Y Pablo dice: ya lo he entregado. Esa palabra usa pedido y entrega. Un apóstol verdadero tiene el poder y la autoridad de entregar a alguien a Satanás. Y habla, dice: aquel me ha causado muchos males, pero ya se lo he entregado a Satanás. Y luego dice: para destrucción de su carne, a fin de que un día su espíritu sea salvo el día del juicio. O sea, es para un bien al final. O sea, le voy a poner una lección. Estoy usando al mismo diablo para que le ponga una arrastrada, pero no lo va a matar. Y va a recapacitar, y eso le puede servir para que al fin su espíritu sea salvo el día del juicio. Bien. Que se están saliendo como muchos temas dentro del... Sí. No, está bien, porque eso pues despierta más el interés. Sí. Porque por mí está bien, podríamos estar aquí horas y sacando temas y temas y temas, porque una cosa nos lleva a la Gloria otra. Gloria a Cristo, va a faltar el cafecito, ¿verdad? Sí, ya está muy helado aquí. Pero vamos a continuar con el tema de la doctrina. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que se ha hablado hasta ahorita, pueden dejar su pregunta aquí abajo y vamos a irla contestando más adelante. Entonces, continuando con la doctrina. ¿Es la doctrina algo que debemos estudiar constantemente o es algo que tenemos que dar por hecho porque ya asistimos a un lugar? Ay, hermano, tu pregunta. Creo que en el último tiempo que estamos viviendo de la iglesia, hay mucha gente, no voy a hablar de la gente que no conoce a Dios, sino de los que conocemos a Dios, los que decimos que somos cristianos, hijos de Dios, que hay muy poco interés en el estudio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Muy poquito interés. El tiempo nos lo roba todo, las pantallas, los sistemas. Que acabamos de decir hace un momento, el 80% de las cosas que existen en el sistema, en el mundo,
es para alejarnos de la presencia del Señor. Sí. Ahora, cuando vemos, hermano, en Hechos capítulo 2, del versículo 40 en adelante, se titula, el 40-42, dice, la vida de los antiguos cristianos. ¿Cómo era la vida de la primera iglesia, la que el Señor estableció, instituyó? Tesalónica. Hechos No, 17. No, Hechos 2, del 40 en adelante. Y dice que a eso se dedicaban todos los hermanos que habían creído en Cristo, dice que eran de un corazón, de un alma, y dice que hacían o practicaban todos los días 4 cosas. La primera, la acabas de decir tú, la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, hermano, que de esto estamos hablando, la importancia de la doctrina es la doctrina de Cristo. Es lo que después Pablo ya define, lo encierra, lo encapsula en llamarle la doctrina de la piedad. Y dice, si alguno no anda conforme a la doctrina de la piedad, no tiene a Dios, no es de Dios. Ahora, bueno, si dice la doctrina de la piedad, si habla de sana doctrina, si habla de falsa doctrina, es porque hay falsas, habla de varios vientos de doctrinas diferentes. La doctrina de la piedad, hermano, es nada más y nada menos, está en el misterio de la piedad, que está en primera de Timoteo 3, 16, 15 y 16. ¿Qué es la doctrina de la piedad? Saber que Dios es Cristo y que Cristo es Dios. Un ejemplo que tengo aquí es el de Hechos 17:11. Sí. La pregunta fue, si es la doctrina algo que debemos estudiar constantemente. Constantemente. La Biblia dice que lo hacían todos los días en el templo y por las casas. No hacían 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, número 1, la comunión, unos con otros, el partimiento del pan y reuniones de oración. Las reuniones de oración son las menos asistidas en la iglesia. Oh, sí. Programa tú una comida con fiesta y música. Estoy hablando del cristianismo. Estoy hablando del cristianismo y van hasta los que nunca se aparecen. Programa una reunión de oración de 1 hora. Todos tienen algo que hacer. Si salen 3 gatos flacos es mucho. Lo digo con respeto. Si van 3, 4 de una iglesia de 200, se me hacen muchos. Entonces, lo primero es la doctrina, que es la enseñanza, nuestra base fuerte. La comunión no es lo que en unas iglesias le llaman comunión, es entregar el pan y el vino. No, esa no es la comunión. Esa, la comunión viene de la palabra comunicación, estar comunicados, estaban relacionados, había todo en común, de ahí viene comunicación. Dice más abajo, tenían todo en común. Entonces por lo tanto, no había ningún necesitado porque todo lo tenían en común. Nadie decía ser suyo, esto es mío y esto es tuyo. Todos se preocupaban por todos. Todos, por eso no había ninguna necesidad en la iglesia. Todos en común, el partimiento del pan. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, alguien dijo también que es el pan y el vino. No, el partimiento del pan eran convivios, era diario. Juntarse uno con otro, 2, 3 familias, 2, 3 grupos, todos lo hacían. Juntos dice que comían todos los días con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermano, y al final las oraciones. Esas 4 cosas son la base principal de una verdadera iglesia de sana doctrina. Nomás para reforzar aquí lo que está diciendo, le quería leer Hechos 17:11, porque la pregunta fue, ¿la doctrina es algo que debemos estudiar constantemente? Y ahí viene un ejemplo, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Es, cada día tenemos que ponerle un poquito de tiempo, sí, a escudriñar las escrituras. De los que estás hablando es un grupo de los habitantes de Berea. Los de Berea. Hey. Los de Berea dice que quien llegara a predicar, es otro error grandísimo de las iglesias cristianas, se iban a la Biblia a rectificar si lo que les acababan de enseñar o predicar estaba en la Biblia o no. Entonces, ¿está bien o está mal? Está correctamente bien. Oh, okay. No está correctamente bien. O sea, llega alguien y habla Si alguien llega a mi puerta de cualquier otra denominación, llámese testigo, llámese del último día, llámese cualquier denominación,
Sí, Llega y me dice, oye, mira, tienes que conocer y aprender esto. Puedo escucharlos, pero igual tengo siempre que ver si lo que me están diciendo está en las escrituras. está en la Biblia o no. Sí, Una pregunta más, pastor. sí, está bien. ¿Cuál sería cuál es la relación entre la doctrina y la vida cristiana? La doctrina y la vida cristiana. ¿Tu diario vivir? Yo creo que hace rato lo decíamos, hermano, el que es cristiano aquí, allá y donde sea, ¿no? No puedes tú ser uno en el trabajo y otro en tu casa y otro y en la iglesia portarte bien como cristiano y en tu trabajo portarte como pagano, como mundano, vamos a decirlo. No debes de estudiar o vivir. eh, yo creo que el diario vivir de una persona es en el salmo, mi salmo favorito. Mi salmo favorito es el número 1, ¿verdad? Salmo 1. El salmo número 1. Y dice, habla, hermano, de aquellos hombres, ¿verdad? La primera parte se trata de los justos, los cristianos, y la segunda parte se trata de los malos, de aquel que se cree cristiano, pero no lo es, ¿verdad? Y habla, dice que mientras que el justo, dice que medita en la palabra de Dios todos los días, de día y de noche. Y dice que el que hace eso será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, da frutos a su tiempo y su hoja nunca cae. Dice, y todo es todo lo que hace prosperará. Pero ve lo que están haciendo. Están en comunión constante con Dios. Dijo el Señor que están los pámpanos pegados ahí con Él a la vida, a la rama, recibiendo todo el fruto desde la raíz, la savia, lo que enriquece, lo que alimenta, porque Él dijo, separados de mí, no valemos nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, el que está pegado con el Señor todos los días, piensa en Él. En Malaquías capítulo 4 dice que para Dios, para el Señor, su especial tesoro son los que tiemblan a su palabra y los que piensan en su nombre todo el día. Sonaría exagerado, es estudiar o vivir. Tú vas manejando y vas orando, hablando con Dios, no necesitas llevar los ojos cerrados. Vas, si Con no que vas, lo tengas en mente vas constantemente. meditando en qué, vas tarareando un cántico que se dio el domingo, vas repitiendo o vas meditando simplemente en el sermón que se dio, vas analizando, vas pensando. Cada vez que vas a un servicio, no puedes salir emocionado y diciendo qué bonito es el culto y cuál fue el tema, no sé, pero estuvo muy bonito. No, señor, tú tienes que salir Conocimientos. con una conciencia consciente de lo que estás ahí, ¿verdad? Siempre sobrios y no ebrio, que no supe ni lo que pasó, pero me sentí muy a gusto, muy bonito, porque esa misma emoción en un culto la siente una muchacha que va a un concierto del Bad Bunny, o sea, se siente y se desmaya y nomás lo veo y lo oye hablar, aunque cante horrible, es la misma emoción. Pero eso no quiere decir que yo me caiga, esté tirado por el suelo emocionado, quiere decir que esa es la verdadera doctrina, o que porque ahí siento bonito, ahí está Dios. No, 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 ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de Dios dice que no es de confusión, sino es de paz. Es lo que provoca, ¿verdad? Un servicio bueno en el Espíritu Santo. Bien, tengo una pregunta más. La diferencia entre la doctrina bíblica y las tradiciones humanas nos estaba contando. Pues sí, las tradiciones, pues hermano, hay algunas que no son paganas, pero muchas tradiciones son paganas, me refiero a antibíblicas, o sea que no van de acuerdo con... hace rato mencionábamos algo, pero quiero ahondar un poquito más en esto. En México, de donde yo pertenezco, donde yo soy, hay una fiesta muy grande en todos los pueblos, en todas las ciudades. Si no estoy mal, ay Jesús, el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Oh, sí. Día de los Muertos, los panteones, las calles se ponen vendedera de flores, coronas de flores, ¿verdad? Todas esas son tradiciones corrompidas, son tradiciones de siglos, pudiera decir yo, no de años, de siglos, pero son en contra de la Biblia.
esas coronas, ese ramo de flores o el arreglo que sea, que se lo llevas a poner en una tumba, la Biblia les llama que son ofrendas. Entonces eso es penado por Dios completamente. Es una ofrenda. Qué comidita, porque le gustaban los churros mucho a mi tía, qué sé yo. Incluso las mismas personas que llevan eso saben que es una ofrenda. Que se le van a ofrendar a sus seres queridos, que le llevan su comida favorita, como dice, o que le llevan cualquier cosa. Ellos saben que es una ofrenda. En las escuelas inculcan mucho eso. Cuando ponen el altar de muertos y los mismos maestros le dicen a los niños, hey, ¿qué van a traer de ofrenda para el altar? Completamente erróneo, muy mal hecho. Entonces, de todo eso, el que está chiquito va creciendo, se le va metiendo en la mente que eso está bien y que eso es la verdad. ¿Por qué? Porque se lo enseñó el maestro, porque se lo enseñaron en su casa, porque se lo enseñaron ahí en el vecindario. Pero Cristo dijo, un día conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces somos libres de tanta tradición y de tanta cosa que no aparece en la palabra de Dios. Ahorita me vino a la mente, tocó algo importante respecto a esto que estamos hablando de la doctrina, ¿no? Y de cómo desde chiquito se nos empieza a inculcar ciertos hábitos, costumbres, cultura. Y creo que eso abarca un tema muy grande en cuestión de no únicamente cosas de la iglesia. Ahí nos estamos metiendo en otros terrenos que no son respecto a la doctrina bíblica, pero que sí nos afectan en el día a día, que nos afecta la alimentación, que nos afecta lo que vemos en televisión, lo que nos dicen las noticias, y todo eso, muchos dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Como dijimos al principio, toda cosa que te distraiga de la presencia del Señor o del Evangelio va en contra del Señor. ¿Por qué? Porque son las cosas del mundo. Y volvemos al principio de nuevo, pastor. Si quisiéramos ser como Jesús, tendríamos que dejar por más de la mitad de las cosas que hacemos día con día. De lo que practicamos, sí. Porque todo está impregnado del mal, todo. Esa es lo dice Juan. Juan dice, el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Y esa es otra cosa que la gente no sabe tampoco. No sabe. Piensa, no, sí, es una creación. El Señor creó todo. Sí. Pero mucha gente no sabe que en este momento el que está gobernando es el maligno. El maligno. Y todo lo que vemos en las noticias y todo lo que vemos día con día en las redes, lo que sea, todo tiene que ver con algo negativo. Él mismo se lo dijo en su cara al Señor Jesús, lo que se llama como la tentación, en Mateo 4, Mateo 4:4 me parece, por ahí el 4 al 6, le dice, todo lo que ves, lo mejor del mundo, la gloria del mundo y la nación, todo te lo puedo dar. Y luego dice, porque a mí ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Es lo que ofrece Satanás. Le está hablando a Jesús. A Jesús. Cuando estaba en el monte. Pues se conoce el monte de la tentación, que fue donde lo tentó 3 veces. Y al final le dice que le mostró toda la gloria de los reinos del mundo y todo. Imagínate actualmente, ¿no? Ahí viene algo importante. Le mostró. Sí. ¿Qué fue? Lo mejor, la gloria, lo mejor, lo de las naciones del mundo. Imagínate hablando de comidas, mujeres, playas, o sea, lo mejor que el hombre puede disfrutar. Se lo mostró y le dijo, todo eso te daré, nomás haz una cosa. Le mostró toda la tierra. Le mostró toda la tierra. Eso es vienen unos videos donde vamos a hablar sobre Orígenes. La clase se llama Orígenes, pastor. Orígenes. Entonces, donde toca esos temas, donde mucha gente está confundida también con eso, y donde hay palabras claves o versículos claves en la Biblia donde nos están diciendo claramente cómo son las cosas. No les voy a decir más ahorita, pero quédense con eso, donde Satanás le está mostrando a Jesús todo el mundo. Y ustedes pregúntense cómo tendría que ser el mundo para que se lo pudiera mostrar completo. Hasta ahí la dejamos. Continuamos con... Sí.
Ya sé por dónde vas. Pero bueno, continuamos. Sí, hermano, entonces él dice, a mí me ha sido dado. ¿Estaba hablando Satanás? El mundo entero está bajo el maligno. A muchos les da fama, riqueza, todas las cosas, ¿eh? ¿Cuál es el precio? Simplemente distraerlo. Mira, tú no ocupas beber un vaso ahí de sangre, compactos y todo. No necesitas hacer absolutamente nada para Rituales estar satánicos, del lado ¿no? de Satanás. No, para estar del lado de Satanás. Con que no haga las cosas del Señor ya estás de su lado. Con eso. Entonces, No hay de dos, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Eso lo dice Juan en su nomás hay dos caminos. Nomás hay dos. El No hay ancho y el tres. angosto, decía mi abuela. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada de eso. ¿Verdad? Salvación o no salvación. Ser hijo de Dios o ser hijo del enemigo. Ser hijo del diablo. No hay otra cosa. La Biblia dice hijos del diablo o hijos de los hombres. Es una frase que usa la Biblia para decir a los mundanos, los que no eran hijos de Dios, y los hijos de los hombres. Hay mujeres y hombres también, no nomás hay masculinos, me refiero, hijos de los hombres, hay de los dos. Ya, yo creo que esta va a ser una de las últimas preguntas. Está bien, hermano. ¿Cómo puede la doctrina afectar nuestra salvación? Mucha gente considera que porque pues yo ya soy salvo, ninguno de nosotros somos jueces para decir este sí, este no, este sí, aquel no, porque posiblemente lleguemos allá arriba y a lo mejor no llegamos y quien menos pensamos que llegaría a estar ahí, a lo mejor va a estar ahí. Sí. Entonces, nosotros no somos quienes para decir tú sí, tú no, pero lo que sí hay que tener siempre en mente es de que somos salvos únicamente por la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo la doctrina afecta nuestra salvación? Al 100%, hermano, al 100%. ¿Por qué? Si yo soy buena persona, ayudo a los demás, hago donaciones, ayudo en mi comunidad. ¿Por qué? Pues yo estoy haciendo cosas buenas. Estás haciendo cosas buenas, pero las obras no te van a llevar al cielo, no te van a llevar a la salvación. La salvación no se puede comprar. El mismo Señor lo dijo, hablando de un hombre que, verdad, era un granjero, y le iba pues más o menos bien. Le hablaban del Señor, del Evangelio, no le importaba a Dios. Y él dijo, ya sé qué haré, derribaré mis graneros, los haré más grandes, porque le estaba yendo súper bien. Los haré más grandes y ya después veremos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le tomó a un hombre tumbar sus graneros, hacerlos más grandes, hacer una construcción nueva? Porque le estaba viendo bien en sus campos, los retacó, los rellenó de grano, o sea, estaba prosperado. Si era rico, se hizo más rico. Y una noche, él, en cama, dijo, no quiero mentir, ¿dónde está esta parábola? Iba a decir Mateo, Lucas, no lo recuerdo, se me confunden mucho los 4 evangelios, los sinópticos sobre todo. En que este hombre dijo, alma, se habló a sí mismo, alma, como diciendo, qué bien la hiciste, eres muy inteligente, muchos bienes tienes, mucho dinero tienes para muchos años, goza de la vida, ahora sí, ¿verdad? Hay un dicho que dice, haz fama y échate a dormir, ¿no? Ya la hiciste, ya tienes la vida realizada, no te falta nada. Pero esa misma noche, una voz, la voz del Señor, la voz de un ángel, le dijo, necio, no sabías que esta noche vienen por tu alma, vienen. ¿Quién viene por tu alma? Cuando un hijo de Dios muere, dice que los ángeles llegan y se lo llevan y es llevado. Cuando un que no es hijo de Dios, un perverso muere, dice la Biblia, los malos serán trasladados al infierno. Allí ni siquiera habla de llevarlos, trasladarlos. Y eso de trasladarlos es una palabra que se usa mucho cuando hablan de un reo, que lo trasladan de una prisión a otra. Es trasladado, no hay comodidad, no hay buen trato en el traslado simplemente. No lo llevan ahí, ¿verdad? Arrullando, buenas comidas. No. Es trasladado, sobre todo cuando es de un país a otro. No lo tratan bien. O sea. Es la parábola del rico insensato. Esa es. Lucas 12, 16 al 21. Gracias, hermano. Lucas 12. Sí, ahí habla. Sus graneros. Entonces, cuando él dijo, ya tengo la vida realizada, no tengo a Dios, soy muy inteligente, necio, esta noche viene por tu alma. Y
no termine la última parte que le dice el mensajero en su sueño o en su voz, que le dijo, y lo que has logrado, lo que has acumulado, todo ese dinero, todo ese grano, toda esa riqueza, ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser al final? Para nadie. El que viene atrás. Al rato no tiene ni hijos y le queda al gobierno, o sea, no le queda, me refiero que no lo disfruta él mismo. ¿Para quién será? Esa es una buena pregunta para hacerle a la gente que deja a Dios por estar metiendo dinero y dinero y dinero y queriendo y comprando casa tras casa tras casa tras casa. ¿Y para quién va a ser? O sea, cambiaron la gloria de Dios. Atesorando cosas aquí en vez de atesorar cosas. Y se le dice esa palabra, hermano, esa frase. ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma? Perdiste tu alma. ¿Cuánto juntaste? Si juntaste 100 mil millones de dólares, se los vas a dar a Dios y le vas a decir, te los doy a cambio de mi alma, dámela otra vez para atrás. El alma es invaluable. No hay precio. Bien, pastor. ¿Algo que quiera agregar? Solamente que invitamos, ¿verdad? A la gente, digo a la gente, ¿verdad? Que no tiene un lugar donde reunirse, ¿verdad? Y que se hagan un autoexamen, un examen como dice el apóstol Pablo, un examen de si están en la verdad o no están en la verdad, si están en la fe, ¿por qué voy a la iglesia que voy? ¿Por conveniencia? ¿O porque de veras hay sana doctrina, sana palabra de Dios? Si no es así, los invitamos, si están cerca de con nosotros, que estamos en la ciudad de Saskatoon, en Canadá, en la provincia de Saskatchewan, les invitamos, puede buscarnos ahorita el hermano va a dar la información de su canal y ahí está toda la información donde nos reunimos y dónde estamos. Les esperamos para atenderles como, ¿verdad? Sus inquietudes que tengan o a través de este mismo programa que manden su pregunta, hermano. Sí, claro. Gracias por el favor de su atención. Dios les bendiga. No, pues esperemos tenerlo aquí más seguido. Pues primero Dios. Ya me comprometí por lo menos una vez cada 15 días. Gloria a Dios. O una vez al mes. Está bien. Pero yo estoy ahí listo y presente en lo que podamos servir, hermano. Quizá hay mucha gente ahí que, como dice usted, no tiene dónde reunirse. Y pues ahorita utilizando estas herramientas que existen para llegar a más personas, pues estamos prácticamente a sus órdenes. Queremos llevar el evangelio, llevar la palabra del Señor, quizás de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Si no podemos reunirnos en un lugar, pues podemos acceder usando las redes sociales. El pastor comentó ahorita ahí en su canal, no es mi canal, aclaramos, simplemente tomé la iniciativa de echar adelante el proyecto, pero el canal es de la iglesia. El canal se llama Ecos del Siloé, pues donde están viendo esta transmisión. Tenemos una página que es www.elsiloe.org. Esa es la página oficial de la iglesia. No me gusta llamarlo iglesia, pastor. Estaba pensando sobre eso, no quiero que se quede la idea de que es una iglesia más, porque ya iglesias hay muchísimas. Sí. Usted comentó algo hoy en el servicio de que no es simplemente una iglesia de tal denominación. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos identificar eso sin encajonarnos en un lugar? Sí, es una iglesia, la iglesia del Señor, ¿no? Se puede decir que nosotros tenemos doctrina apostólica, porque hay una que se llama Iglesia Apostólica por nombre y registro, pero no es Iglesia Apostólica, ¿verdad? Pero tiene la doctrina apostólica refiriéndome a la doctrina de los apóstoles, está en la Biblia. Desde ese punto sí es una iglesia con mensaje apostólico. Mensaje apostólico, hermano. Una iglesia con mensaje apostólico. Sí. Bien, entonces www.elsiloe.org. Inmediatamente entrando ahí van a aparecer dos botones, uno que es el canal de YouTube y otro lo que es la página de Facebook. En la página de Facebook ahí viene la dirección y toda la información que se necesita para, si están cerca, que puedan reunirse aquí, o igual ahí pueden ver más sobre la iglesia y conocer más de nosotros. Bueno, pastor, pues quiero agradecerle por su tiempo, porque sí se nos
fue bastante tiempo aquí. A lo mejor ustedes nomás van a ver 20, 30 minutos, 40 minutos de video, pero hay mucho trabajo detrás. Y Gloria a Cristo. ojalá que tengan, y ahora sí que ojalá que tengan muchas dudas y que puedan ponerlo ahí abajo en los comentarios para nosotros poder, bueno, yo no, aquí el personaje principal no soy ni yo ni el pastor, sino el Señor, solamente nosotros estamos transmitiendo lo que encontramos en las Escrituras. Así es. No es nada, no es cosecha personal, como diríamos. Entonces, ojalá que las dudas que tengan las puedan escribir ahí en los comentarios, que si pueden, si quieren, denle al botón de suscribirse, pueden compartirlo con sus amigos, familiares, y pues nada, por su atención, muchas gracias. A usted, pastor. Muchas gracias, hasta luego, hasta pronto. Espero que no sea, que cuando vayan de ver este programa, este video, se suscriban, se conecten y sepamos de ustedes por este medio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias.